La alta representante de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, aseguró en La Habana que mientras algunos intentan aislar a Cuba, los europeos están más cerca que nunca de los cubanos, al que no dejarán solo frente al bloqueo de Estados Unidos. Frente a los que levantan muros, los europeos queremos tender puentes y abrir puertas mediante la cooperación y el diálogo con la isla, dijo en una conferencia. El bloqueo no es la solución. Se lo hemos dicho a Estados Unidos, afirmando repetidamente en las Naciones Unidas. Para la funcionaria, esa política solo empeora la calidad de vida de los hombres, mujeres y niños en la mayor de las Antillas. La Unión Europea seguirá trabajando para poner fin al bloqueo. Igualmente rechaza los efectos del cerco económico estadounidense contra Cuba. No podemos aceptar medidas unilaterales que impidan las relaciones económicas y comerciales con Cuba, agregó. Pues ya era tiempo. Oye, creo que España y México fueron los únicos que estuvieron apoyando siempre a Cuba. Así es, sobre todo con inversiones. Pero en Estados Unidos aprobaron leyes que castigaban a los inversionistas. O sea, alguien que invertía en Cuba quedaba impedido de invertir en Estados Unidos. Los hoteles Meliá, por ejemplo, que hicieron grandes desarrollos turísticos en Cuba, no podían hacer hoteles en Estados Unidos. Y así muchas empresas mexicanas fueron obligadas a abandonar sus factorías en Cuba. ¿Y cuál será el interés ahora de los europeos de fijar sus ojos en la isla y proponerles facilidades para romper el bloqueo que últimamente con la llegada de Trump se acentuó? Bueno, es que antes había una especie de espíritu de solidaridad que venía desde la Segunda Guerra Mundial entre los países que habían sido aliados, es decir, los de la OTAN, de Francia, Inglaterra, Italia, la propia Alemania ahora, España, pero con Trump hostil, un Trump hostil al gobierno francés, al gobierno alemán y a muchos otros de Europa Occidental, hacen que se supone que ese pacto de caballeros quedó roto. Entonces ya pueden comerciar con Cuba, no están obligados a no hacerlo. Sería un rescate asombroso para una nueva política internacional y efectivamente han quedado muy incómodos los europeos por las actitudes tan agresivas de Trump. Sí. Y bueno, es que este aislamiento comercial de Cuba fue demoledor, sobre todo en el principio de la Revolución Cubana, porque era un país que solo producía 3 cosas: azúcar, ron y tabaco. Entonces, si lo aíslan económicamente, si no podía comerciar con esto, pues era muy difícil. Y ahora, gracias, como dice Mario, gracias a Trump, esto va a caer porque Trump fue el que se conflictuó con Alemania, con Inglaterra y con Francia, los principales países de la Unión Europea. Entonces, de alguna manera, esto se lo debemos a la torpeza de Trump. Hay que agradecérselo. Te faltó un elemento muy importante. ¿Cuáles mencionaste? 3 productos. Tabaco, ron y caña, ¿no? Y caña y azúcar. Y yo agrego música. Y después medicina. Ah, claro. ¿Cómo se llama? Sí, los médicos cubanos han sacado la cabeza sobre los latinoamericanos en ese renglón. Sorprendente. La alfabetización
y la prevención de males en la isla. No, y el apoyo que han dado incluso a países africanos en crisis de salud, en donde los médicos han ido prácticamente a sacrificarse, porque sabíamos que llevaban la consigna que si de algún modo resultaban contagiados, no podían regresar a la isla para no llevar la enfermedad a su país. Y han tenido unas acciones de verdad loables, como médicos, como humanos. Vamos a ver, esta declaración está condicionada al cambio político que se va a dar en Cuba. En ese sentido está intencionada la comunidad europea en impulsar el cambio político en Cuba. Pues que debe ya ser vienen positivo, las elecciones. como quiera que sea, No lo porque sabemos. se rompe un sistema muy a la izquierda, definitivamente. Al abrir elecciones, ya se ve una nueva esperanza. Vamos a ver, la conquista de Cuba, lo hemos dicho aquí, va a ser más por el sentido de crearles necesidades que de abrírselas o que de satisfacérselas. Cuidado. Como Vietnam. Sí. Vietnam está abierto totalmente al comercio de Estados Unidos, le vende y le compra a Estados Unidos. Es un país, una sociedad abierta, aunque la propia elección de los gobernantes pues sigue bajo el control del Partido Comunista. Pero hay una sociedad en el aspecto económico totalmente abierta a la iniciativa privada y todo eso. Pero ¿no será esto una oportunidad también para México y abrir a rajatabla el comercio con Europa? Debería. Es una opción que México ha venido posponiendo. Pensaba en qué otro valor podría tener Cuba, aparte de los productos que ya mencionó César que se pueden exportar. Sería su lugar. Está en un lugar estratégico. Y creo que también eso podría ser una de las cosas que le daría valor como punto en cuanto a la distancia, la posición que tiene con respecto a Estados Unidos. Yo creo que saldría ganando Europa con un nuevo punto turístico de interés Pues mayoritario. lo es. De hecho, Los ya lo españoles. tiene, ya así funciona. Pero Cuba puede ampliar su base productiva a otros productos agrícolas, ¿no? Como fruta de todo tipo, el coco, Piña. la piña, competir con el propio Estados Plátano. Unidos en piña, plátano. Hay grandes proyectos y valles de desarrollo ganadero para productos lácteos que pueden invadir el mundo con quesos. México Leche. está ahorita tratando de evadir golpes europeos sobre lácteos, porque están discutiendo mucho que ellos son los amos y que no tenemos nosotros las medidas suficientes para garantizar la calidad de esos productos lácteos que están incluso convirtiéndose en competidores de quesos, por ejemplo, clásicos en Europa. Sí, Europa cuida mucho sus quesos, eso es cierto. Es patrimonio de Francia el número de quesos que produce. De Italia. De Italia, provolone.